Cordial saludo a todos. Para comenzar la actividad de esta segunda unidad, vamos a dejar un poco claro el tema de la narrativa y cómo podemos transformar o llevar a distintos formatos dicha historia. En la primera unidad ustedes crearon una historia de acuerdo a un tema que estén trabajando en su colegio o en universidad con la finalidad de que el estudiante se motive a aprender más. Esta narrativa se puede llevar a un recurso educativo digital. En este caso, nuestra finalidad es crear una narrativa digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de esta narrativa vamos a crear distintos recursos educativos digitales para poder desarrollar una narrativa digital. Recordemos un poco el contexto. La narrativa se puede llevar a recursos educativos digitales, a narrativa digital y se puede llevar a una narrativa transmedia. La narrativa transmedia en este caso de la educación la podemos transformar y llevar a ambientes de aprendizaje. Bueno, siguiendo con la actividad les explico un poco. El tema aquí en esta primera parte de esta segunda unidad es cómo voy a convertir el texto que elaboré o el texto que ustedes elaboraron en la primera unidad en recursos. ¿Para qué vamos a convertir ese texto en recursos? Para llevarlo a una narrativa digital. Nuestra narrativa que escribimos en Word, poderla llevar a una narrativa digital. Los recursos los podemos utilizar tanto para momentos estáticos. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de momentos estáticos? Me refiero es cuando el estudiante entra a leer esa historia que yo coloqué. Y a momentos dinámicos. Momentos dinámicos, ¿cuáles son? Cuando el estudiante interactúa con esa historia por medio de un juego, por medio de una fotografía, por medio de un texto, por medio de los distintos recursos. Aquí les expongo un ejemplo de la división de la historia. Mi historia yo la dividí en un cómic, en un video y en una animación. ¿Mm? Y aquí les expongo qué recursos puedo utilizar para hacer estos momentos dinámicos. ¿Cómo lo voy a lograr? Cuando ustedes ya hayan dividido esa historia como les mostré en el gráfico anterior, ya es el momento de que ustedes hagan un mapa de navegación. Cómo va a navegar el estudiante lector dentro de esa narrativa digital? Primero voy a colocar un momento estático, que es el momento de la lectura, la apertura, la primera parte de mi historia se va a llevar a un cómic. Entonces es la parte de la apertura de esa historia. ¿Mm? Tengo cómic, video y animación, que son las partes entre comillas que yo les llamo estáticas porque allí no hay ninguna interacción del alumno con la lectura. ¿A qué le hablo yo? ¿A qué denomino yo interacción? Sí, sabemos que está leyendo, que está viendo un video o que está viendo una animación, pero ¿cómo se va a involucrar el estudiante y cómo va a aprender más de esa lectura que desarrollé mediante el cómic o mediante esa lectura que desarrollé mediante un video o una animación, etcétera? Entonces tengo el primer momento que es estático, el cómic, donde pasa esa primera, vuelvo y repito, pasa esa primera parte de mi historia a un cómic. En una segunda parte estructuro los elementos. Entonces, esta segunda parte, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a transferir del cómic al video. Entonces, estoy estructurando esa lectura que hice en el cómic con el alumno y posteriormente le estoy dando paso para seguir con la lectura del video. En este segundo momento, en este segundo paso, es el momento dinámico de la lectura, donde el estudiante empieza a ser parte de ella de algún modo, no totalmente. Entonces, se establecen una serie de recursos donde el estudiante pueda interactuar. Yo aquí puse otro ejemplo. Entonces, yo voy a utilizar un ejemplo de una animación. ¿Por qué? En el cómic hay un personaje que llora mucho y es el personaje principal. Yo puedo hacer aquí una animación de unos ojos y de unas lágrimas cayendo. Posteriormente coloco un texto que fue relevante aquí en el cómic y mediante ese texto elaboro una serie de palabras clave para que el estudiante haga un juego del ahorcado. ¿Mm? Ya después de que el estudiante o el lector ha pasado por este segundo momento, se hace la transferencia del cómic al video. Sigue la lectura con el video. Cuando termina la lectura con el video, se repite el paso 2 entre el video y la animación. Vuelve al momento dinámico. Entonces se repite utilizando los recursos adecuados. Cuando ustedes dividan esa historia, se van a dar cuenta que esas escenas corresponden a un recurso específico. No todos los recursos sirven para determinada escena. Entonces hay escenas que corresponden solamente a un cómic,
o solamente a una animación o solamente a un video, ustedes lo determinarán. Lo mismo pasa con estos recursos dinámicos o esta parte que yo convierto los recursos en algo más dinámico. Entonces, esa transición del video a la animación, ¿cómo la va a elaborar? ¿Y qué recursos voy a utilizar para que el estudiante juegue acá con esta lectura? ¿Sí? Cuando ya el estudiante pasa a esa tercera parte en la que yo dividí mi historia, esto es un ejemplo, ustedes pueden dividir su historia de 2 a 10 partes si quieren. Esto es solamente un ejemplo que les estoy dando y de cómo pueden hacer el mapa de navegación. ¿Sí? Cuando el estudiante pasa a la animación, vuelve y aparece un momento dinámico de la lectura para finalizar esa narrativa digital.